enseñanza del día de hoy. Amén. Buenas noches, hermanos. Siempre es un honor y un privilegio compartir la palabra del Señor y más en una iglesia como esta, que tengo buena amistad con Emilio, con su familia. Han invertido su vida en ellos y es de mucho cuidado cuando alguien le suelta el púlpito, porque es el alimento para la iglesia. Así que, hermanos, antes de todo quiero, como les decía, agradecer, hacer un par de anotaciones nada más. Disculpar a mi esposa porque no está aquí con nosotros acompañándonos. Voy bajando de un vuelo de Los Ángeles. Estuvimos con el favor de Dios 3 días capacitándonos en Grace Community Church, y incluso nuestro hermano Emilio nos hizo favor de ir por nosotros. Entonces no hubo oportunidad de organizar a la familia, pero reciban un saludo de parte de ella. Y bueno, se podrán preguntar qué puede enseñarnos un hermano con escasos 6 años de casado. ¿Qué experiencia o qué vivencias a sus 30 puede tener para hablarnos del matrimonio? Bendito Dios, nada de esto sirve para el matrimonio, de lo que mencioné, ni la experiencia ni los años. Es solamente la palabra de Dios la que trae instrucción a nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es la Biblia la que vamos a exponer en esta noche. Sin más, hermanos, vayamos a nuestras escrituras. Les pido que busquen el libro de Efesios en el capítulo 5. No sin antes ponernos en manos del Señor. Si oramos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia, Dios, nos has traído hasta aquí, Señor, a cada uno de los que estamos presentes alabando tu nombre, interesados, Dios, en conocerte a ti, en conocer tu palabra y ponerla por obra, Señor. Capacítanos, ablanda nuestros corazones, Señor. Sé tú, Dios, quien hable. Usa, Señor, al expositor, pero tú, Dios, trae gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, quiero que hagan su texto de Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante, un poquito a un lado. Para la charla de esta noche he considerado importante hacer varias consideraciones sobre el matrimonio, a fin de que podamos tener la perspectiva real y correcta de lo que es el matrimonio y la condición en la que se encuentra el día de hoy. De manera tal de que hoy salgamos en esta noche con una perspectiva fresca, real, de cómo vamos a llevar nuestra vida y nuestro matrimonio, y glorifiquemos a Dios a través de él. Glorifiquemos a Cristo a través de nuestra vida y nuestro rol como esposo o como esposa. He considerado prudente entonces dividir nuestro sermón de esta noche en 3 encabezados. El primero de ellos es que vamos a diagnosticar de manera correcta el matrimonio. De la misma manera en la que un médico necesita hacer el diagnóstico correcto para poder aplicar la medicina correcta, necesitamos saber cuál es la condición del matrimonio para saber qué es lo que vamos a hacer. Ustedes no le van a recetar una aspirina a alguien que tiene cáncer en metástasis, o no les van a dar un paracetamol a alguien que tiene diabetes. Entonces necesitamos saber cuál es esa condición, y en ese jugar como el médico vamos nosotros a diagnosticar el matrimonio. Así que los que tengan la costumbre de llevar un control, un registro de lo que estamos exponiendo, sin más vayamos a la primera característica del matrimonio. Estamos diagnosticando el matrimonio. Número 1, el matrimonio es creado por Dios.
El matrimonio es creado por Dios. Si gustan ir a sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a estar yendo de un pasaje a otro, así que hermanos, pongamos a prueba nuestra habilidad de movernos entre los libros de las Escrituras. El primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, versículo 26 y 27. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 1, escrito por Moisés, está introduciendo cómo fue la creación. Y aquí nos está diciendo que ambos, los dos, el varón y la hembra, son creados a imagen de Dios. ¿Y qué es ser hecho a imagen de Dios? Evidentemente, si tú te quitas la ropa y te paras frente a un espejo, no estás viendo la imagen de Dios. Tus cejas son para cubrirte del sol. Arriba de Dios no hay ningún sol. El diseño del cuerpo es para un terrestre que va a vivir en la tierra y que tiene un sol en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es ser hecho a imagen de Dios? Ser hecho a imagen de Dios es tener los atributos de Dios, los atributos comunicables de Dios, como la capacidad de amar. Entonces, el hombre y la mujer tienen la capacidad de amar, tienen un sentido de justicia, de amor, tienen la capacidad de reproducirse. Y entonces creó Dios los sexos, el sexo del hombre y de la mujer. Y este es el único medio por el cual resulta el matrimonio, porque es como Dios lo diseñó. Así el mundo, la depravación del hombre y el mismo Satanás esté haciendo los esfuerzos más importantes por distorsionarlo, no hay manera en la que pueda ser efectivo el matrimonio si no es a través de cómo lo creó Dios entre un hombre y una mujer. Más a detalle, pasen al capítulo 2 del mismo libro de Génesis. Aquí ya está hablando más a detalle Moisés de cómo fue la creación en el versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando en lo que Dios le dijo, le vas a poner nombre a todos los animales del mundo, y justo esto estaba haciendo Adán, y no encontró satisfacción Adán en eso, no encontró ayuda idónea, no encontró la plenitud de la vida en el trabajo. Para aquellos que luego invertimos la vida en el trabajo, recuerden que en eso no está la gratitud ni la realización de la vida, sino en nuestra esposa. Entonces Dios le da a Adán, a su esposa, tomada de la costilla de Adán, la crea, y entonces se complementan. Dentro de la teología hay dos conceptos que se llama complementarianismo y egalitarianismo o igualitarianismo. Ambas posturas dicen que en el complementarianismo el hombre y la mujer son de igual valía delante de Dios, pero tienen roles diferentes, se complementan el uno al otro. Y el egalitarianismo dice que ambos tienen el mismo valor de Dios, pero las mismas funciones y los mismos roles. Lo estamos viendo aquí de manera natural en la creación, pero aquí ningún papá ha amamantado a su bebé. ¿Quién pasa mayor tiempo con el bebé? Yo tengo una sobrina pequeña en casa, tenemos la bendición de que hace 3 meses nació, y mi cuñada pues tiene que alimentarla cada 3 horas. Ese es el diseño de Dios. Entonces,
dentro de esa creación de Dios, ellos dos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Existía una relación íntima, profunda y perfecta en la que no existía vergüenza. Hermanos, quiero dejar claro en este primer punto que el matrimonio no es producto de la cultura como el movimiento feminista hoy lo está diciendo. No es un invento humano, no es algo que a través de las civilizaciones y a través del tiempo diseñaron que se crearan familias y matrimonios. No, es una institución creada por Dios. Segundo aspecto que hay que considerar del matrimonio. El matrimonio tiene un propósito físico, espiritual y santo. Para los que anotan, el matrimonio tiene un propósito físico, espiritual y santo. Regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, de llenad la tierra y sojuzgadla, de fructificad y multiplicarse, esto es a través de ¿qué, hermanos? De la reproducción, ¿sí? ¿Y cómo es la reproducción? A través de las relaciones sexuales. Y para que existan las relaciones sexuales, ¿qué tiene que existir? Deseo de querer tener bebés y de querer estar con su esposa de manera íntima. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque más adelante, tengan bien presente esto, aquí todavía no existió la caída, aquí todavía no hay pecado. Aquí es un mandamiento de Dios tener deseo por su esposa y su esposa por su esposo para tener bebés, y entonces sí cumplan con el mandamiento de multiplicarse. Entonces consideramos que el deseo sexual es un regalo de Dios. Entonces el matrimonio tiene un propósito físico de la preservación de la especie y de la población de la creación de la tierra. También tiene un propósito espiritual, ya que en esta unión no solamente es una unión física, sino también es una unión espiritual que involucra todos los componentes del ser, incluido el alma. Tanto es así que Mateo 19, 5, 6, no lo busque, el Señor Jesucristo dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Habla de una relación física, porque en las relaciones íntimas entre un esposo y su mujer hay una unión física, pero no se quedan pegados. Ellos se separan físicamente. Entonces, si Dios los unió y no los separa el hombre, quiere decir que la unión es espiritual. La palabra que se traduce aquí por unión es la palabra koleos, del griego koleos, que significa, o que de donde extraemos la palabra colaloca, que es un pegamento industrial que ocupamos nosotros los maridos para todo. ¿Por qué? Porque no se despega. Y cuando se despega lo que se unió con colaloca, se rompe. Es de ahí en donde viene el origen de esa palabra. Y tanto es así que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Entonces la unión va más allá de un aspecto físico, sino el matrimonio tiene una intención espiritual, un propósito espiritual en la unión espiritual de dos seres. Pero el matrimonio y esta unión no es lo que dice el mundo, que la relación sexual es únicamente una necesidad del cuerpo, así como comer y como dormir. No es que sale nuestra parte animal y entonces tenemos una necesidad fisiológica. No es así. El mandamiento de Dios va más allá porque implica la unión de dos seres. Y por último, el matrimonio tiene un propósito también santo. En Efesios 5:21,
al 25 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio tiene propósitos santos porque refleja la Trinidad, la relación de las personas que están en Dios. Y también es una analogía viva del Señor Jesucristo con su iglesia que fue a la cruz por ella. Pero vamos a ahondar más en este tema más adelante. Nada más quiero dejar bien establecido: uno, que el matrimonio es una creación de Dios; dos, que el matrimonio tiene propósitos físicos, espirituales y santos; y número tres, que el matrimonio ahora por la caída está maldito por Dios. Y yo sé que esto puede sonar bastante alarmante, decir ¿cómo es posible que Dios maldijo el matrimonio? Sí, Dios maldijo el matrimonio. Vayan a sus Biblias en Génesis 3:16. En el capítulo 3 de Génesis tenemos la narrativa de la caída del hombre, y entonces ustedes conocen lo que pasó. Eva come del fruto y entonces Dios empieza a maldecir de manera de juicio a la serpiente física, espiritualmente a Satanás, quien tomó el cuerpo de la serpiente, al hombre y su trabajo y el fruto del mismo, y a la creación en general. La muerte no existía, el dolor no existía, el sufrimiento no existía. Y Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición de Dios, el juicio de Dios en su creación por el pecado es universal. Hermanos, fíjense lo que dice el versículo 16: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Pregunta: ¿duele tener hijos? Oiga, hermana del rey ya viene aquí en Nesa. ¿Le duele menos a las hermanas del rey ya viene en Chalco? No, ¿verdad? ¿Y cree que le duela menos en Ucrania o en Australia? La maldición es universal y el juicio de Dios es universal sobre su creación por el pecado. Pero de la misma manera en la que es universal el dolor en las preñeces de nuestras hermanas, de las mujeres, también lo es en el deseo por el marido. Ahora sí, recuerde lo que platicamos: el deseo no habla de deseo sexual, porque el deseo sexual es una bendición y un regalo de Dios que nos dio antes de la caída para tener relaciones íntimas y entonces multiplicarnos. Entonces, ¿a qué deseo se refiere aquí el texto? Bueno, si van a Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y de Abel. Fíjense lo que dice el versículo 7: una vez que trajeron la ofrenda, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es la misma palabra en el hebreo, y quiere decir que el deseo de pecar está ya de manera natural en el hombre. De la misma manera, entonces, el deseo de la mujer es tomar la posición que tiene el hombre. En los roles definidos por Dios, Él está juzgando a la mujer por tomar un lugar que no le correspondía, y entonces Dios maldice el matrimonio porque algo que iba a ser plenamente disfrutable y maravilloso ahora va a ser causa de dolor, porque la mujer no quiere sujetarse, porque ella tiene mejores ideas en el matrimonio, y muchas veces las tienen, y sí es cierto. Pero ¿qué dice el versículo 16? Y él
y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces ahí tenemos el ring perfecto y los dos gladiadores luchándose a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene más dominio sobre el otro, a ver quién hiere más. Y bueno, estamos en nuestra tercera consideración, vamos a la cuarta. El matrimonio es la unión de dos pecadores. Génesis 3:5, vayan allá, Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios, esta es la tentación de la serpiente a Eva, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la tentación y este es el pecado que mora en nuestros corazones. Queremos ser Dios. Nosotros nos importamos únicamente a nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios dioses, nuestro placer, nuestros vientres, nuestros deseos. Yo y yo. Ese es el pecado que está en ti y en mí, hermano. Y por eso los matrimonios son tan difíciles. No te creas que nada más aquí en México y la cultura del chilango. También en Australia y también en Inglaterra hay divorcios y esto es algo de impacto mundial porque el matrimonio no se vive como Dios lo diseñó, con los propósitos que Dios los diseñó. No se entiende que está maldito por Dios y encima de eso somos un par de pecadores que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pecamos de egoísmo en un sentido financiero. Cuando estás pensando en dónde hay pagos más chiquitos, si en Electra o en Coppel para los zapatos de tu bocho, en vez de la necesidad que tiene tu esposa o la que tienen en casa. Somos egoístas en un sentido de lascivia cuando estás mirando a un hombre, mujer, o tú hombre cuando estás mirando a una mujer poniendo primero tus deseos en vez de poner el deseo en tu esposa. Somos egoístas porque vemos quién toma una mejor decisión. Somos egoístas con tu tiempo porque prefieres invertirlo más en otras cosas que en tu esposa y en tu familia. Somos egoístas en un sentido sexual porque estamos pensando únicamente en nosotros mismos. ¿Lo ves? Ahí está el pecado, ahí está el problema del matrimonio. Un matrimonio de por sí ya maldito. Y número 5, la quinta y última consideración que debemos hacer del matrimonio es que Satanás está enfocado en destruirlo con el sistema que ha creado. Efesios 2:2, no lo busques, voy rápido, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo que está conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás ha hecho un esfuerzo incalculable por crear un sistema que promueva la destrucción de la familia y del matrimonio. La homosexualidad que estás viendo en la actualidad es un medio por el cual se destruye la familia y el matrimonio. El lesbianismo, el aborto y las nuevas generaciones egoístas en lo que los jóvenes ya no quieren casarse. ¿Por qué? Porque se disfruta más la vida estando soltero y puedes viajar y comprarte cosas en una actitud bastante egoísta y por eso es mucho mejor estar soltero. Todo ese sistema de pensamiento egoísta está creado por Satanás. El consumismo, las películas, la música, ¿de qué tratan? ¿Qué exaltan? La infidelidad, la promiscuidad, las revistas, las novelas, incluso el sentimentalismo mismo que ves en Disney, donde solamente es cuestión de un sentimiento. Todo esto es creado por Satanás y esa es la condición en la que se encuentra el matrimonio en esta actualidad. Y ya cuando tenemos la perspectiva real de cómo es la relación con la pareja, entonces ya tenemos los medios para poder identificar y ver qué es lo que necesita. Ya diagnosticamos, ya hicimos una sintomatología, dirían los médicos.
Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 2 horas. Así que, hermanos, vayamos a nuestro segundo encabezado: el medicamento correcto para el matrimonio. El medicamento correcto para el matrimonio. Y estoy seguro que ya lo conocen. Y en 2 palabras es el evangelio de salvación. El plan eterno de Dios para rescatar a su creación perdida por el pecado, una creación condenada al sufrimiento eterno por aborrecer a Dios mismo, es la solución a la raíz del problema del matrimonio. Que las personas confiesen su pecado, que han vivido vidas aborreciendo a Dios y su voluntad, y que solamente en Cristo y en su sacrificio encontramos reconciliación con Dios. En esa obra en la que Él cargó tus pecados y los míos, y fue a la cruz y fue asesinado, aplastado por Dios mismo. Lo que tú y yo merecíamos, y tú consideras que sí, que si tú hubieras tenido oportunidad de estar ahí, tú mismo clavabas a Cristo, porque tú vivías una vida aborreciendo a Dios. Cuando miras atrás y ves la santidad de Dios y vienes de rodillas y te arrepientes y crees que Cristo y solamente Cristo es lo único suficiente para reconciliarte con el Dios Santo, entonces es que tiene reversa esta maldición en el matrimonio. Su espíritu operando en nosotros, su palabra haciéndola nuestra y estudiándola y obedeciéndola, la mente de Cristo en nuestra mente y la sujeción al Padre. Eso es lo que nos hace a nosotros maridos con una entrega sacrificial y esposas que aman a sus maridos y se sujetan a ellos de la misma manera en la que la iglesia lo hace a Cristo. Hermanos, no hay fórmula mágica. Si ustedes creían que en esta noche iban a encontrar un sistema novedoso para llevar el matrimonio, no lo hay. No hay un sistema de terapia, no hay psicología, no hay los 10, 15 o 20 pilares que sostienen al matrimonio: la comunicación, el respeto, los detalles, el dinero y el buen sexo. No, es mentira. Nada de esto sostiene al matrimonio. Cosas buenas sí, pero no es lo que sostiene al matrimonio. Es importante tener una buena comunicación, sí. Es importante ser romántico también. Es importante darle seguridad a nuestra esposa. El buen sexo, tal vez lo dice 1 Corintios capítulo 7. Pero, hermanos, es Cristo y solamente Cristo el pilar que sostiene un matrimonio genuino, que le da la gloria a Dios y que solamente así puede funcionar. Acompáñenme en sus escrituras al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Ustedes van a recordar en esa narrativa en donde viene ese fariseo famoso, Nicodemo, principal entre todos, de noche escondiéndose para que nadie lo viera. Y platica, dialoga con nuestro Señor Jesucristo y le dice, a partir del versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esa es la medicina que necesita el matrimonio. 2 pecadores arrepentidos, nacidos de nuevo. 2 seres completamente diferentes a lo que eran. Vayan rápido ahí a Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel 36, Dios le está dando revelación al profeta y Ezequiel está hablando a Israel.
la obra que Dios va a hacer con su pueblo, que va a hacer en el reino milenial, pero que ya hizo con nosotros. En el versículo 26, Ezequiel 36, versículo 26, y dice Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso es lo que Dios hace en la verdadera conversión. Eso es lo que Dios hace con un verdadero nacido de nuevo. Hace un ser completamente nuevo, nacido del Espíritu, y tiene ahora un corazón de carne con la capacidad de amar, y tiene el Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad de Dios, y está facultado por Dios para amar a su esposa. Hermano, hermana, ahora invirtamos 30 segundos nada más en platicar la situación cuando tu hija o tu hijo se enamora de un incrédulo, alguien que no tiene este corazón, alguien que no tiene este espíritu, alguien que no tiene este Dios. ¿Quién es su Dios? El mismo, como éramos tú y yo antes de venir a Cristo. ¿Por qué pecábamos? Porque era mi voluntad, Señor, no la tuya. Por mí, Dios, tú te puedes morir. Mi vida la voy a vivir como yo quiero. Y el inconverso así es como vive. Ahora tienes el bosquejo para venir con tu nena y decirle: mi vida, el que reparte las aguas del que estás enamorado, y no me estoy burlando de alguien que reparta aguas, no es la persona para ti. A menos que tu hija o tu hijo tampoco sea creyente y no le interese Dios y se vaya con un inconverso. Hermanos, tenemos el diagnóstico correcto del matrimonio. Tenemos la medicina correcta para el matrimonio. Pero el medicamento se tiene que aplicar. Si no se inyecta y si no se suministra, entonces de nada sirve tener un buen diagnóstico y haber comprado la medicina. Ahora sí, después de esta introducción, vayamos a Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo, autor de la carta a los Efesios, bosqueja su carta en 6 capítulos, lo que nosotros dividimos en 6 capítulos, y justo a la mitad, los primeros capítulos 1, 2 y 3 están dirigidos a que quede muy en claro cuál es tu nueva realidad ahora que eres un cristiano. Ahora que has nacido de nuevo, tu posición delante de Dios y todas las bendiciones que Dios tiene para ti ahora que eres un creyente genuino. Y después del capítulo 4 al capítulo 6 tenemos cómo debe ser la vida, cuál debe ser el fruto que debes de dar tú como verdadero creyente. En ocasiones tenemos la idea de que tú con tus obras te conviertes en cristiano, y no es así. El nacimiento de nuevo es un milagro que sucede en un instante y entonces empiezas a ver el fruto de haber nacido de nuevo. De la misma manera en la que el cometer pecados no te convierte en un pecador. Ya eres un pecador y entonces por eso, porque tu naturaleza es pecaminosa, cometes pecados. ¿Nunca has visto un naranjo que da manzanas? Porque entonces su naturaleza no es de un naranjo, es de un manzano. El perro no se convierte en perro por ladrar, sino ladra porque ya es un perro. Entonces aquí vamos a evaluar cuál es nuestra naturaleza. Efesios capítulo 1, vamos rápido, en el capítulo 1 desde el versículo 7 tenemos la bendición de que fuimos elegidos por Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual había propuesto en sí mismo. En el versículo 12 y 13 tenemos: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo. 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19, ahí mismo en ese capítulo: el poder que opera en nosotros, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Cristo es el que Dios usó en nosotros para resucitarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Síguete en el capítulo 2, en el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que nos dio Dios el don de la fe para creer en él. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio vida eterna, nos eligió, nos dio su Espíritu Santo, nos da poder, nos da vida, nos da fe, nos da todo, hermanos. Y después del capítulo 1, 2 y 3, recordándonos nuestra realidad posicional delante de Dios, inicia en el capítulo 4, ahí en el versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, y con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia, los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Eres un cristiano genuino? ¿Eres un verdadero creyente? Dice Pablo. Entonces, después, si tú eres partícipe de todas estas promesas y de todas estas bendiciones, soporta a tus hermanos en la iglesia. El capítulo 4 está enfocado en la vida entre los hermanos, evidentemente en la iglesia, manteniéndonos unidos. En el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Nos exhorta en el versículo 14 que no seamos niños fluctuantes. Nos exhorta en el versículo 16, que nos edifiquemos en amor. Fíjense lo que dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si realmente has nacido de nuevo, te vas a despojar del viejo hombre. Versículo 28, el que hurta no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. 32, antes sed benignos unos con otros. Eso es lo que tenemos que vivir y eso es lo que debemos de ser, y ese es el fruto que debemos dar. Si somos creyentes genuinos, entonces sí, llegamos hasta nuestro versículo, el versículo 21, someteos los unos a los otros. Versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El resultado inmediato de la conversión es la humildad, la entrega al otro. Antes de describir los roles de cada uno, Dios está dejando bien en claro que aquí la sujeción es entre todos. Los hijos se sujetan a los padres y los padres se sujetan a los hijos, supliendo sus necesidades. El esposo se sujeta a la esposa y la esposa al esposo. Pero esto solamente sucede en una familia y en un matrimonio de cristianos genuinos. Versículo 22. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Solamente una mujer nacida de nuevo puede someterse de manera voluntaria a la autoridad de su esposo, porque está capacitada por Cristo para ser como Cristo. Cristo se sujeta al Padre. Mujer, tú en tu matrimonio estás reflejando a Cristo cuando te sujetas a tu esposo, así tenga o no tenga la razón, así sea buena o mala la decisión que está tomando, y la sujeción no es algo que tú haces con disgusto. No es, dices, tronando los dientes, pues porque es mi marido, lo tengo que hacer. O no lo haces de manera religiosa porque pues en la iglesia dicen que así lo tengo que hacer, pues ya qué. Lo haces con gozo, con amor, como Cristo se sujeta al Padre, como la iglesia se sujeta a Cristo, así se debe de sujetar una mujer a su marido en todo. No es porque no tienes otra opción o porque tu mamá te enseñó que calladita te ves más bonita. Esto debe de nacer de un corazón movido por el amor a Cristo. Hermana, cocinas, atiendes, te desvives, te entregas, motivas a tu esposo por obediencia a Dios. Porque Él te pide que vivas conforme a la vida, no porque tu esposo lo merezca, porque Él no lo va a merecer en muchas ocasiones. Y hermanos, tengo que ser tan justo como lo es la Biblia. Hablando del rol de la mujer, tenemos 2 versículos, pero tenemos otros 9 hablando de nosotros. Porque nosotros somos responsables de nuestra esposa y somos responsables de nuestro matrimonio. Así que vayamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera amó Cristo a su iglesia? Incondicionalmente. ¿Lo merecíamos? No, pero Él decide amar. Es de esa manera en la que los esposos deben amar a sus esposas, no porque lo merezcan. Si ella llega y te avienta el plato de comida, tú la sigues amando. ¿Por qué? Porque Cristo es el que merece tu total obediencia, de manera incondicional. De la misma manera nosotros debemos de amar a nuestras esposas, versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el líder espiritual de tu esposa y de tus hijos. Y tú debes prepararte en el estudio diligente de las Escrituras para enseñarla a tus hijos y a tu esposa. Conoce la Biblia, métete a estudiar la Biblia, conoce el bosquejo de cada libro, conoce lo que es la hermenéutica y cómo extraes verdades de las Escrituras para traerlo a tu esposa, porque tú eres su líder espiritual. Pon mucha atención en esto. Si el pastor de la iglesia le enseña más a tu esposa de la palabra de Dios, de lo que tú le estás enseñando a ella en tu casa, estás fracasando como esposo. Si el pastor de la iglesia le enseña más a tu esposa de la palabra de Dios, de lo que tú le enseñas a tu esposa, estás fracasando como esposo. El pastor no va a rendir cuentas por tu esposa delante de Dios. Nosotros vamos a rendir cuentas de nuestras esposas. Dice el versículo 26, ¿qué tanto la santificamos a través de la palabra? ¿Cómo la presentamos delante de Dios? Gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Varón, ¿conoces el pecado con el que está luchando tu esposa?
¿Has diagnosticado el estado espiritual de tu esposa y te has metido a las escrituras y ver si es el chisme? Entonces, ¿cómo voy a estructurar un estudio en mi casa para mi hijo, para mi hija, para mi esposa? Y entonces acabar desde la raíz con ese pecado. Fíjate que dice 1 Corintios 14, no lo busques. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. El maestro, el líder espiritual, el pastor del hogar es el marido, es el esposo, ese es su rol. Pero fíjate bien, si tienes más éxito ministerial en la iglesia que el ministerial en tu familia, estás fracasando como esposo y como ministro. Lo voy a repetir. Si tienes más éxito ministerial en la iglesia que ministerial en tu familia, estás fracasando tanto como esposo como siervo de Dios. Porque tu primer función, tu primer mandamiento, tu ministerio más importante es tu esposa. Dice 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Y no estoy hablando únicamente del pastor, habla de cualquiera que sirva en la iglesia. Así laves los baños o pongas el audio. Versículo 28 de Efesios capítulo 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y permítanme ser muy práctico en este punto, para mostrar de manera muy clara lo que es amar de manera incondicional. Amar como a nosotros mismos, a nuestras propias esposas, como Cristo ama a su iglesia, que la sustenta y la cuida. Y te pregunto, marido, ¿sabes cuál es la muela con la que está batallando tu esposa? ¿Tienes cuidado de su boquita? ¿Sabes cómo están sus niveles de colesterol y de triglicéridos? Mi amor, vamos a hacerte un check-up una vez al año. Varón, ¿estás preocupado si se hizo la mastografía o el papá Nicolau? ¿O estás más preocupado en ti? ¿Sabes si sus lentes necesitan otra graduación o ya necesita lentes? Está avanzando el tiempo y están apareciendo estrías y están apareciendo, ¿cómo se llama? Varices. ¿Conoces un médico? ¿Estás preocupado en ella como si fueras tú? O permíteme ir más lejos. ¿Qué le gusta a tu esposa en el aspecto íntimo? ¿Sabes dónde besar? ¿Cómo empezar? ¿Y cómo terminar? Eso es de hombres. Estar preocupados e interesados por nuestra esposa y no por nosotros y nuestra satisfacción. Hermanos, ¿la conoces? ¿Sabes leer? Yo sé que es bien difícil, pero ¿sabes leer el estado de ánimo de tu esposa? ¿Sabes cuándo se puede, cuándo no? ¿Sabes cómo complacerla en todos los sentidos? Y hablo con total libertad porque así lo dice la Escritura y así me lo enseñó mi pastor. Oye, hermano, ¿te bañas? ¿En serio? Peínate, hermano, córtate los vellos de la nariz y ponte tantito perfume y di, amor, hoy sí te ves preciosa. Entonces, enamórala.
pero estás preocupado en ella y no en ti. Hermanos, ¿cuál es su sueño y su meta de ella? ¿En dónde encuentra realización y deseo? ¿Qué quiere estudiar? ¿A qué se quiere dedicar? Amor, ¿te gusta, no sé, corte y confección? Te pago un curso. Estoy interesado en ti porque Cristo está interesado en su iglesia. Así los hombres debemos de cuidar a nuestras esposas porque son nuestra carne y porque son nuestros huesos. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a Cristo, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y cierra aquí el apóstol, hablando de este misterio. Que el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia, pero Dios formó el matrimonio antes de que existiera la caída incluso. ¿Cómo es posible que el matrimonio de dos creyentes es la analogía viva, la ilustración correcta y perfecta de la relación que existe entre el Salvador y los salvados y su iglesia? Si todavía no existía el pecado, Cristo todavía no se encarnaba, Cristo todavía no iba a la cruz. Grande es este misterio, dice el apóstol. Grande es este misterio, porque para Dios no tomó por sorpresa el pecado. Porque Cristo desde antes de la fundación del mundo ya había diseñado y había decidido ir a la cruz por ti y por mí. No lo tomó por sorpresa y entonces bajo ese misterio crea el matrimonio. Resumiendo, el matrimonio es una institución creada por Dios, diseñada con propósitos, pero fue maldita por consecuencia de la caída del hombre en pecado. Está compuesta por dos integrantes caídos y Satanás ha hecho hasta lo imposible por destruirla, porque es la base de la sociedad, es la base de la cultura, del mundo, y es el medio de bendición hacia los hijos. Hay una sola esperanza en el matrimonio: Cristo. En la conversión genuina de los integrantes de ese matrimonio y la sujeción voluntaria a Dios a través del estudio serio de su palabra. Solamente si tienes la perspectiva correcta del matrimonio, vas a reconocer que no hay otro camino para sostener y para vivir la vida a plenitud si no es Cristo y su palabra. De lo contrario, estarás dando golpes al aire. A lo mejor vas a estar decretando, cancelando, atando al espíritu chocarrero del divorcio. Pero hermanos, vas a estarle dando una aspirina a alguien que tiene cáncer en fase terminal. Si no estás viviendo esta verdad, estás deshonrando a Dios en tu matrimonio. Si no estás actuando conforme a su palabra, estás pisoteando la sangre de Cristo con la cual te salvó. Y a lo mejor aquí vienes y alabas y cantas y aplaudes y levantas las manos, pero se llama hipocresía, porque tu ministerio, tu función, tu vida, tu entrega es, mujer, a tu esposo. Esposo es a tu esposa. Tu relación matrimonial es horizontal, con tu igual. No eres más ni menos. Tenemos roles diferentes. Pero la única manera en la que va a funcionar es exactamente en la proporción en lo que se encuentra tu relación vertical con Dios a través de Cristo. Solamente así es como funciona el matrimonio. Y es ahí en donde Dios le da una reversa a la maldición. Y ahí es ahí en donde podemos disfrutar y vivir en plenitud lo que es el matrimonio. El título es Ahora vivo para ti. Que eso sea lo que determine, hermanos, nuestra genuina conversión. Y si no lo somos, reconocer delante de Dios que no somos creyentes, porque en los frutos no lo he visto. Y dices: Padre, perdóname. Necesito de ti, de tu Espíritu Santo, de vivir para ti, de tu palabra en mi vida, para entonces sí dar los frutos y evidencias de que soy tu hijo.
entonces sí disfrutar el matrimonio genuino, la familia genuina tal y como Dios lo diseñó, y entonces Satanás sea el que pierde la batalla de destruir a la familia. Hermanos, no se trata de herirte, no se trata de ofenderte. Y no está mi esposa aquí, pero ella sabe que esto lo tengo que predicar para mí también. Esto es para ti y para mí, para ustedes esposas y para la mía. Y no se trata de lastimarte y aunque la palabra es más cortante y penetrante, pero también dice la Biblia que es un bálsamo que cura. Dice Dios en su palabra que la palabra es la luz a nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies. Hermanos, es en ella y únicamente en ella en la que encontramos la verdad de cómo tenemos que llevar el matrimonio. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú, Dios, eres glorioso y tú fuiste, Señor, el creador perfecto de algo tan hermoso, Señor, como es el matrimonio. Dice tu palabra, Dios, que es la gracia de la vida. Pero Dios, hemos decidido pecar. No sé, Señor, por qué no nos destruiste en ese momento, que era lo más justo. Ayúdanos a ver, Dios, que en tu justicia fue lo correcto, Señor, que pusieras el deseo de la mujer y del hombre para luchar. Y entonces no disfruten lo que tú creaste con tanta belleza a plenitud. Padre, ayúdanos a vencer las artimañas del enemigo. Ese sistema que ha creado, esas mentiras que se han levantado, Dios. Y te suplico, Señor, por aquellos que no han venido a ti de manera genuina, porque tú y solamente tú, Dios, eres el que puede transformar vidas y corazones y hacernos ver, Señor, en lo que erramos, en lo que no te hemos honrado, Dios. No hablo como una autoridad, Dios, la autoridad es tu palabra y estamos sujetos a ella, Señor. Te pido, Padre, que en esta iglesia, Señor, en este tiempo, con estos hermanos que están invirtiendo tiempo para amarte a ti a través del amor de su cónyuge, tú, Señor, traigas una bendición, Dios, de manera especial a través de tu palabra. Que mis hermanos se comprometan, Señor, a amarte a ti, a conocerte a ti, a enseñarte a ti a través de sus vidas y del estudio serio para sus esposas. Señor, que arranquemos de nosotros ese egoísmo que nos caracteriza y que vivamos, Dios, para nuestras esposas y mis hermanas para sus esposos, Señor. Dicen, Señor, que está en peligro de extinción, Dios, el matrimonio genuino, pero tú prometiste, bendito Dios, que las puertas del Hades no van a prevalecer en tu iglesia y entonces esta es tu iglesia, Señor. Matrimonios maduros que defienden, Dios, tu verdad y tu palabra. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Ablanda los corazones tanto, Dios, que esta semilla pueda ser sembrada y lleve mucho fruto. Padre, con la única razón de que tú seas glorificado, de que Cristo sea visto a través de los matrimonios y las manos sean alzadas y las bocas sean abiertas para darte gloria y tú seas exaltado, bendito Dios, y encuentres tú la plenitud de tu creación. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí, Dios. Bendice esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén y amén.